arranque, presidente Nicolás Maduro calificó como positivo proceso de diálogo. Primer encuentro. Monseñor Diego Padrón cree que el diálogo es la única fórmula para favorecer al pueblo. Reacción. Diputado Héctor Rodríguez afirma que Constitución venezolana no permite la interpelación del presidente de la República por parte del Parlamento Nacional. Condiciones. Capriles aseguró que diálogo es para ponerle fecha al revocatorio. Nuevo ajuste. Tarifa de transporte subirá a 80 bolívares a partir de este martes. Mención oro. Noticiero Venevisión fue reconocido una vez más por su destacada labor informativa con el premio Halcón Internacional. Respuestas. Expresidenta Cristina Fernández declaró ante los tribunales federales por presuntas irregularidades durante su gobierno. En exclusiva, Latin Grammy 2016 será transmitido este 17 de noviembre por Venevisión. Eres el todo de mi ser, porque al Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Carolina Zulbarán y Milagro Zambrano estamos listos para llevarle las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reconoció que no va a ser fácil el proceso de diálogo que inició este domingo en Venezuela. Sin embargo, destacó que el primer encuentro arrancó bien, por lo que espera que se imponga el interés común. ¿Qué va a ser fácil? No va a ser fácil. Bueno, no estamos buscando un diálogo como este desde cuántos años tenemos. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a esto? Pudiéramos decir, la persona más contenta en este país el día de ayer, cuando se instaló esa mesa, fui yo. Porque yo he buscado el diálogo y la paz por todas las vías. El mandatario nacional calificó como positivo el encuentro que sostuvo con el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, y con representantes de la oposición venezolana. Sobre Jesús Chugo Torrealba, yo no lo conocía, nunca lo había visto. Le di la mano con respeto y él me la dio con respeto. Así debe ser, que él está en posiciones totalmente contrarias a la revolución bolivariana. Bueno, está bien, está en su derecho. Y bueno, en el debate seguiremos debatiendo. Cuando lo vea, le doy la mano. ¿Verdad? Me acerqué a ellos al despedirme, al salir, para ratificarles un mensaje cercano, de afecto, de respeto. Estas declaraciones se las ofreció luego de mantener reuniones con el enviado del Vaticano, Claudio Schelli, y el nuncio apostólico Aldo Giordano, el subsecretario de Estados Unidos, Thomas Shannon, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, calificó de positivo el primer encuentro entre gobierno y oposición para iniciar un diálogo. Para Diego Padrón, la falta de políticas públicas eficientes por parte del gobierno nacional podrían llevar a nuestro país a un estallido social. Cree que el diálogo es la única fórmula para favorecer al pueblo. El gobierno no ha dado soluciones eficientes, duraderas, a la situación sobre todo económica, a la situación de carencia de medicinas y carencia de alimentos. Lógicamente esa situación puede crear una rebelión, un estallido social, pero nadie lo puede asegurar. Monseñor, por lo que... también el pueblo sabe que es él el que va a padecer los efectos de una rebelión, de unas acciones, de un estallido social, porque los muertos salen del pueblo. Y yo creo profundamente en el diálogo. Yo creo que sí, que si las dos partes que representan a la población se sientan y se buscan elementos comunes que favorezcan al país, se puede. No hay otra fórmula. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana llamó a los actores políticos de nuestro país a promover la paz y evitar la violencia. El diputado Héctor Rodríguez aseguró que la Constitución venezolana no permite la interpelación del presidente de la República por parte del Parlamento Nacional. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el reporte.
El jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional sentenció que es imposible que el jefe del Estado se ponga a la orden del Parlamento porque está por encima de todos los poderes. Por lo tanto, la misma Constitución protege la figura presidencial y te dice que en caso de hacer algún tipo de juicio a su figura, es necesario la concomitancia, es decir, la participación de todos los poderes. No puede ningún poder por sí solo juzgar al presidente. Ellos lo saben. También aseguró que la oposición no puede movilizar a su militancia en el casco central de Caracas. Se ha tomado la decisión, producto de las últimas movilizaciones que la oposición hizo a Caracas, donde la llevó a la violencia, de que en Caracas no pueden movilizarse. Caracas se ha declarado un territorio de paz, hasta que la oposición tenga capacidad y liderazgo de garantizar la paz en sus movilizaciones. La dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela confirmó que la militancia del Polo Patriótico marchará este martes hasta el Palacio de Miraflores, así como el próximo jueves 3 de noviembre. Desde la Quinta Anauco, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, anunció que este martes se reunirá con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, quien está en Venezuela para apoyar el proceso de diálogo entre gobierno y oposición. Capriles se refirió a la reunión que mantuvieron el domingo representantes gubernamentales y opositores en Caracas y expresó que la posición que él representa es la misma de la mayoría del pueblo venezolano, que quiere una salida electoral, un cambio pacífico, democrático y constitucional. El diputado de la Asamblea Nacional, Elías Agua, calificó como un acto de irresponsabilidad política la marcha convocada por la oposición el próximo jueves 3 de noviembre hacia el Palacio de Miraflores. El parlamentario señaló que la movilización opositora puede generar hechos de violencia y tener un impacto negativo en la paz de Venezuela. Aseguró que la marcha no está autorizada y recordó que simpatizantes del oficialismo estarán concentrados en el sitio. Pidió a la oposición venezolana que la concentración sea dirigida a otro lugar y negó que se prohíba movilizarse hasta el Palacio de Miraflores. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Julio Borges, consideró que el diálogo político entre gobierno y oposición tiene que efectuarse a través del voto como derecho democrático de los venezolanos. Todos los líderes que se han pronunciado en estos últimos días, todos, hemos dicho que el diálogo es fundamental y que hay que dialogar. Una familia que no termina hablando se mata, se divide, se divorcia, se destruye. Igual es un país, pero lo importante es que todo el mundo ha defendido y hemos defendido la necesidad de que este país se ponga de acuerdo, porque es lo más barato. Es mucho más barato, te lo puedo decir yo, cuando unas personas tienen un conflicto, es mucho más barato arreglarse pensando en que tú puedes darle soluciones a la gente que seguir destruyéndote. Lo más barato en Venezuela es resolver este conflicto hablando y hablando a través del voto. Borges explicó las acciones que tomará el Parlamento para la sesión del próximo martes 1 de noviembre. Indicó que están enfocados en la aprobación de un juicio político en contra del presidente Nicolás Maduro por violación a la Constitución. Tenemos un gobierno que está fuera de la Constitución y la Asamblea, por la Constitución, tiene el derecho de hacerle un juicio político al presidente de la República y decir que políticamente quien ejerce la presidencia de la República está haciendo todo lo contrario de lo que dicta la Constitución. Una vez que la Asamblea apruebe ese juicio político diciendo Nicolás Maduro está fuera de la Constitución porque el país está anarquizado y caotizado por él, nosotros vamos a la Fiscalía y la Fiscalía puede pedir que haya un antejuicio de mérito como sucedió con Carlos Andrés Pérez y que vayamos después a una elección. Según Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas, la oposición utiliza la nacionalidad del presidente Maduro como una estrategia para confundir a los venezolanos. Sabemos todos que el presidente Nicolás Maduro es venezolano por nacimiento. Eso no cabe duda a nadie, que ellos han manejado bajo ese criterio para confundir a la gente. En cuántas cosas no ha hecho la oposición para quitarle la legitimidad a un presidente. García Carneiro considera que el marchar hasta el Palacio de Miraflores es una medida desesperada por alcanzar el poder. Sería justo llevar a una masa para que se enfrente contra la otra. ¿Y cuántos muertos habrá? ¿Qué generación de violencia quiero yo para tomar el poder? Yo creo que lo del 11 nos dice muchas cosas. Vimos cómo los líderes arrancan con la marcha, pero a mitad del camino se van para los lados, o se van para su casa,
o se van o se esconden y dejan que el pueblo marche solo. Pero hay una razón muy lógica. Lo que pasa es que la oposición están todos metidos en un carro sin volante. El carro está andando, pero yo no sé por dónde cruza. El gobernador de Vargas insistió que el diálogo es necesario para alcanzar la paz en el país. El pueblo pidiendo diálogo, el gobierno pidiendo diálogo, los presidentes de toda América pidiendo diálogo, la UNASUR pidiendo diálogo. Y eso es lo que queremos, diálogo para que realmente exista la paz que todos deseamos. Señaló que en el litoral central ha disminuido cerca de un 80% la inseguridad por el trabajo conjunto de los cuerpos de seguridad del Estado. Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, aseguró que una posible liberación de presos políticos no frenaría el llamado a la calle ni la exigencia del referendo. Diana Martínez nos amplía esta información. Reiteró el llamado a marchar a Miraflores este jueves. Señaló que si hay acciones concretas, se sumarían al diálogo. Pero las liberaciones de los presos políticos no sustituye el cambio político. Aquí, lo que puede frenar el abandono del cargo y la movilización a Miraflores es si nos devuelven el revocatorio o adelantan las elecciones presidenciales. Resaltó que el llamado a la manifestación de la oposición es en paz. ¿No les da miedo ir a Miraflores? ¿No creen que puede pasar algo? Bueno, nosotros no vamos a hacer que pase nada, porque nosotros vamos a ir en paz. Freddy Guevara además realizó un llamado a la Fuerza Armada del país y a los cuerpos policiales para que se pongan del lado de los ciudadanos y resguarden la integridad de cada uno de los manifestantes este próximo 3 de noviembre. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El miembro de la Secretaría Política del Partido Patria para Todos, Vladimir Miró, considera que deben ser involucrados todos los sectores en la mesa de diálogo que se instaló este domingo entre gobierno y la oposición. Cree que no debe ser solo la Iglesia Católica parte de la mediación y que también deben estar los partidos del gran polo patriótico. De cristianos progresistas, cristianos en Venezuela, que son parte de una iglesia, tienen un dogma, tienen unas creencias sobre lo que es la vida, lo que es el derecho a la reconciliación, a lo que ellos llaman el reparo en el caso de haber cometido alguna falta en su vida espiritual. Pero también es importante decir que, bueno, como que los sectores que más se han visto involucrados en este asunto de la guerra económica no están presentes, que son los sectores comerciales. Sobre la visita de Thomas Shannon a Venezuela, dijo que el presidente Barack Obama busca un acercamiento pocos días de que se venza su mandato. Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de Empresas Polar, denunció que tanto él como su familia y los trabajadores de esa institución han sido objeto de acoso por parte del gobierno nacional. Santiago Gutiérrez tiene los detalles. Solamente con un proceso intimidatorio, con armas largas, algunos con pasamontañas a veces, algo realmente sorprendente. Lorenzo Mendoza dijo que desde la semana pasada hay funcionarios del SEBIN frente a su residencia, ubicada en el Country Club, así como frente a la sede principal de Empresas Polar en los Cortijos de Lourdes, al este de la ciudad de Caracas. Hemos tenido también la policía política persiguiendo y llevándose hasta detenido de manera ilegal a compañeras y a compañeros de trabajo. Hemos tenido los medios públicos, al Estado, con campañas de difamación constante contra esta empresa, sus trabajadores, los que están en todo a nivel nacional, trabajando y haciendo lo que sabemos hacer, que es siempre cumplirle a Venezuela con honestidad, con trabajo y con compromiso. Lorenzo Mendoza también aseguró que ninguna amenaza va a afectar la decisión que tienen los trabajadores de esa empresa de seguir trabajando y sirviendo al pueblo de Venezuela. Lorenzo Mendoza también señaló la permanente presencia en diferentes inspecciones que ha venido haciendo el gobierno nacional en cada una de las 16 plantas ubicadas en distintas zonas del país. En Los Cortijos, Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Petróleos de Venezuela informa a todos los tenedores de bonos PDVSA con vencimiento al año 2017 que este miércoles 2 de noviembre de 2016 se efectuará la segunda amortización de capital y el pago de intereses correspondiente al semestre terminado
en noviembre de 2016. El pago se realizará de acuerdo con las condiciones preestablecidas en los papeles emitidos el 29 de octubre de 2010. Todos los poseedores de bonos PDVSA con este vencimiento deberán dirigirse a su banco custodio o a la institución en donde adquirieron los bonos para informarse del estado y método de pago. PDVSA destaca que han honrado el compromiso adquirido con el pueblo y todos los inversionistas de los bonos emitidos por la estatal petrolera, lo que ratifica la solidez financiera de la principal industria de los venezolanos. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, apoyó la mediación del Vaticano para facilitar un diálogo entre gobierno nacional y la oposición en la crisis de nuestro país. Almagro manifestó a través de Twitter su confianza a la buena fe de la Iglesia Católica para lograr un diálogo que restituya la separación de poderes en el país. Insistió en que la intercepción del pontífice podría ayudar con la liberación de los presos políticos, la pronta realización de los procesos electorales, la aceptación por parte del Ejecutivo Nacional para la realización de un canal humanitario, de que se abra un canal humanitario y el respeto a la Constitución. En el estado de Bárico fueron imputados 4 privados de libertad de la Penitenciaría General de Venezuela que mantuvieron por más de un mes un motín dentro de ese recinto. Eliezer Hernández nos informa. Tras culminar la tensa situación en la PGB el pasado viernes en horas de la tarde, los 4 hombres se entregaron de manera voluntaria a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por ser presuntos líderes negativos de grupos de detenidos que iniciaron los hechos de violencia dentro de la citada penitenciaría. Posteriormente fueron trasladados hasta el Centro de Reclusión 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros, donde a petición del Ministerio Público fueron presentados ante el Tribunal Segundo de Control, imputando a Nelson Alejandro Barreto Reyes, de 30 años de edad, Jean Manuel Montilla, de 31, y José Isaías Herrera Pinzón, de 33, por su presunta responsabilidad en la situación irregular registrada recientemente dentro de la PGB. Por este mismo caso también fue presentado Franklin Paul Hernández Quesada, conocido como Franklin Masacre o Virubiru. Desde el estado de Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Juan Miguel Mateus, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, afirmó que debe haber una elección general este año. Precisó que si descubren que el diálogo entre gobierno y oposición no es fructífero para Venezuela, serán los primeros en denunciarlo. Y aquí queremos ser muy tajantes. Nuestro compromiso es explorar el diálogo. No podemos privar a Venezuela de ese camino de paz. Si nosotros vemos que el diálogo no es fructífero, que el gobierno quiere un nuevo engaño, nosotros mismos se los vamos a decir al país. Pero si nosotros traemos las manos llenas del diálogo y conseguimos unas elecciones generales, conseguimos el desenlace electoral, entonces habremos hecho que Venezuela avance en el camino hacia su humanidad y hacia la paz que todos necesitamos. Sobre la actividad que se realizará en el Parlamento, Mateus explicó que se trata de un proceso para determinar la responsabilidad política del primer mandatario en la crisis que afronta el país y no un juicio político. No es una responsabilidad política que implique destitución ni remoción. Eso no existe en Venezuela, lo hemos dicho, pero es una sanción moral que cuestiona ampliamente la legitimidad de Maduro y que debe dar lugar a un episodio electoral, pero sobre todo puede dar lugar a acciones ante la Contraloría o acciones penales también. Cosa distinta es el abandono del cargo, que también se está estudiando. Reiteró que la movilización hacia Miraflores anunciada por la MUD se mantiene en pie. Mediante una asamblea con representantes de las líneas y asociaciones de conductores de Caracas, se acordó por unanimidad el aumento del pasaje a 80 bolívares a partir de este martes 1 de noviembre. Los voceros de las principales líneas de transporte de Caracas señalan que muchas unidades ya aportan el aviso para mantener al tanto a los pasajeros. Aseguran que ninguna autoridad se ha reunido en los últimos días para ratificar los acuerdos. Sin embargo, señalan que se encuentran a la espera que el gobierno ratifique esta acción. Asimismo, también anunciaron que en las reuniones sostenidas acordaron un incremento del pasaje a 100 bolívares a partir del 1 de diciembre. Por su parte, Félix Jaramillo, presidente de la Asamblea Socialista Bolivariana del Transporte, calificó como una provocación la decisión de algunos transportistas de elevar el costo del pasaje del transporte público a partir de este martes 1 de noviembre a 80 bolívares, luego a 90 y posteriormente en el mes de diciembre a 100 bolívares. Jaramillo dijo que se trata solo de un grupo de transportistas que no han sabido respetar los acuerdos y con el mencionado aumento lo que hacen es afectar el bolsillo de los usuarios. Si hay un diálogo para resolver los grandes problemas nacionales, vamos a mesa de diálogo de nuevo. Pues usted tiene una propuesta de ajuste de pasaje, vamos a discutirla, pero que sea entre todos y que incluso participen los usuarios. No un coloquio cerrado ahí en un grupúsculo o en una cúpula, eso no.
Jaramillo también expresó su satisfacción por el desarrollo positivo que puede tener el diálogo entre gobierno y oposición con la intervención del Vaticano. En cuanto a la paralización de actividades convocada el pasado viernes por la oposición, Jaramillo dijo que el sector transporte dio una demostración de conciencia de que el país lo que necesita en este momento es trabajo y concentración. El Consejo Académico de la Universidad Metropolitana exhortó al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral a emprender acciones que contribuyan a proteger la Constitución Nacional. Las autoridades universitarias consideraron que tanto el TSJ como el CNE deben decidir sobre la situación de los 3 diputados de Amazonas, ya sea reincorporarlos a sus funciones o convocar a nuevas elecciones. También piden levantar la declaración del desacato del organismo judicial contra la Asamblea Nacional. Por último, solicitan a ambas instituciones permitir la recolección del 20% de las firmas para la activación del revocatorio. José Agustín Campos, presidente de Confagán, considera que el diálogo entre gobierno nacional y oposición es constructivo, pero debe ir más allá de lo político para llegar a tener resultados, sobre todo para impulsar el sector productivo. El diálogo no es exclusivamente para objetivos de orden político que le interesen exclusivamente a la sociedad política. El diálogo es para buscar caminos productivos, para aumentar la producción, para aumentar la productividad, para aumentar la fabricación, las fábricas de maquinarias que podemos tenerla nosotros en Venezuela. El diálogo es para aprovechar los bloques regionales e internacionales a los cuales pertenecemos, como el Mercosur, traer maquinaria especializada, buscar tecnología de punta en tecnología aplicada. Venezuela, desde el punto de vista de los bloques del Mercosur, no puede ser un país receptor, sino tiene que ser un país actor. Campos aseguró que la ganadería se está convirtiendo en un sector de alto riesgo. Destacó que el resguardo y la seguridad es un acto estricto de las autoridades gubernamentales. Ocurre en primer lugar por el AMPA, el amponato, que no se ha podido controlar en el campo venezolano. Ocurre que hay densas zonas, por ejemplo, imagínense el tamaño del Estado Bolívar. El Estado Bolívar, que es el 5% del territorio nacional, como por ejemplo en esas inmensidades de sabanas, de selvas, de llanuras, que a veces se convierten en tierras de nadie. Y las autoridades actúan cuando ocurren hechos escandalosos. Es un hecho escandaloso que a una venezolana le roben 30 reses en su finca, pues prácticamente los llevan a la quiebra. El presidente de Confagán señaló que la economía venezolana requiere una reestructuración con políticas públicas eficaces para solucionar los problemas de desabastecimiento del país. Aseveró que se deben homologar los precios nacionales con los internacionales. El gobierno de Perú llamará a su embajador en Venezuela, Mario López, para que informe sobre la situación del país. El canciller peruano, Ricardo Luna, aclaró que no está previsto retirar al emisario, solo que el funcionario dé su visión sobre cómo evoluciona la crisis política que afecta a los venezolanos. Además, Lima descartó responder al pasado pronunciamiento de la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, quien pidió al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que se quite el traje de empresario estadounidense y atienda la deuda social en su país. Noticiero Venevisión fue reconocido una vez más por su destacada labor informativa con la mención Oro del Premio Halcón Internacional. Endrina Yepes, como moderadora de campaña social, fue reconocida con mención Oro y Zulimar Dudamel como periodista del año recibió platino. El evento tuvo lugar en el municipio Zamora del estado de Aragua. Noticiero Venevisión también fue premiado como noticiero del año, Zulimar Dudamel, tu persona, Zulimar, como periodista del año, Endrina Yepes como mejor moderadora de campaña social del año. Y bueno, de verdad agradecido con todas esas personas y toda la gente que nos sigue y nos apoya. Y reconocimiento como este pues nos ayuda a incentivarnos, a poner un poquito más de nuestra parte como persona, como profesional, para llevarles a ustedes esa noticia balanceada, esa noticia veraz que les digamos cada día en pantalla. Que continúen los éxitos. Felicitaciones para nuestro equipo de Noticiero Venevisión. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández declaró ante los tribunales federales por presuntas irregularidades en la concesión de una obra pública durante su gobierno. La exmandataria fue convocada por el juez Julián Ercolini, quien está a cargo de las investigaciones. Se sospecha que Fernández benefició al empresario Lázaro Báez, detenido por supuesto lavado de dinero a través de multimillonarios contratos de obras viales. Otros funcionarios durante su gestión, como el exministro de Planificación Julio De Vido, deberá declarar esta semana por la misma causa.
En España, Mariano Rajoy se juramentó como presidente del gobierno durante un acto en el Palacio de la Zarzuela y ante la presencia del rey Felipe VI. La toma de posesión del líder del Partido Popular fue un acto breve al que asistieron los jefes del Congreso y del Senado, Ana Pastor y Pío García Escudero. Se espera que Rajoy anuncie el próximo jueves la composición de su nuevo gabinete. Para ello se reunirá previamente con el monarca para informarle sobre las designaciones antes de hacerlas públicas. Rajoy asume el cargo tras 10 meses sin gobierno oficial, con 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones. Hacemos una pausa y ya venimos con más información. No se aparten. La paciente Adriana Gallegos se encuentra en Barquisimeto y requiere con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: norepinefrina, remifentanil, ceftriaxona, clindamicina en ampollas, somacina en ampollas de 1 gramo, ciclocaprón ampollas de 500 miligramos, vitamina K en ampollas, Ultiva en ampollas de 10 miligramos y Levofet de 16 miligramos. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse con Cristel Bastardo al 0416-621-6063 o 0414-918-0003 y con el doctor Miguel Tobar al 0414-352-5908. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con las informaciones. Médicos y residentes de la maternidad Hugo Chávez en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera de Valencia anunciaron que solo atenderán las emergencias debido a la falta de insumos y al deterioro de las instalaciones. Randolfo Blanco nos trae los detalles. Los residentes informaron que las carencias de insumos los ha obligado a suspender las consultas y cirugías electivas. Y para poder atender a los pocos pacientes que pueden recibir, estos deben llevar sus propios guantes y otros insumos que requieran. Tenemos 4 pacientes que están hospitalizadas con infecciones de sitio quirúrgico con bacterias que son altamente resistentes y lamentándolo mucho no tenemos antibióticos con qué tratarlo. Entonces, lamentándolo mucho, corre más riesgo la paciente que entra que el hecho de venir aquí. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho no tenemos con qué tratarla. No hay. Los bebés, los recién nacidos se nos están muriendo. Aun cuando dicha maternidad fue reinaugurada recientemente, los médicos aseguraron que muchos equipos no funcionan y las condiciones no están dadas para poder atender a los pacientes. La UCI materna de nosotros, como te dije, ya está cerrada porque el techo eso se vino abajo, eso se inundó, no tiene aire acondicionado. La cantidad de chiripas y moscas que hay dentro del quirófano es algo que pareciera prácticamente a veces como que es mejor resolver a la paciente, operar a la paciente debajo de la mata que meterla al quirófano de acá. Tenemos pacientes que están contaminadas con infecciones del sitio quirúrgico en vista de las mismas condiciones. Agregaron que las otras maternidades del estado se encuentran en condiciones similares y que a diario se ven en la necesidad de remitir a los pacientes a otros centros de salud. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, denunció que el gobierno nacional está acabando con las farmacias independientes. Ceballos recordó que han solicitado una audiencia con el presidente de la República para explicar la problemática de este sector, pero no han sido recibidos, no han esperado respuesta. Según FEFARVEN, en la actualidad las farmacias venezolanas se encuentran abastecidas en un 15%. Aseguró estar trabajando con precios marcados que establecen márgenes que no les permiten cubrir los gastos operativos. Estar al día con el pago de las facturas, los servicios y los trabajadores. Piden que les reconozcan la estructura de costos, amplíen el margen o sean escuchados para que las farmacias independientes no sigan cerrando sus puertas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia que absolvió de los delitos de homicidio intencional en grado de frustración y uso indebido de arma de fuego contra 15 funcionarios acusados de haberle causado la muerte a 14 personas y lesiones a otras 2. El 29 de octubre de 1988, en el municipio El Amparo del estado Apure. El TSJ determinó en ese caso franca violación de normas previstas en la Constitución y las leyes de la época que implicaron graves violaciones al debido
proceso, tutela judicial efectiva y de los derechos humanos. El máximo tribunal del país ordenó a la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar proceda a dictar nueva decisión sobre el caso en el que se encuentran acusados los funcionarios Ali Coromoto González, Ernesto Morales Gómez, Omar Antonio Pérez Hudson, Salvador Ortiz Hernández, Andrés Alberto Romero, Celso Rincón Fuentes, Carlos Humberto Durán Tolosa, Luis Alberto Villamizar, Omar Gregorio Márquez, Tony Richard Urbina Sojo, Edgar Arturo Mendoza Guanaguaney, Jesús Rafael Rodríguez Salazar, Alejandro José Montero Sumariador, Gerardo Rugeles Molina y Daniel Virgilio Vitanare Gómez. Trabajadores activos y jubilados del Consejo Nacional Electoral protestaron a las afueras del ente para exigir aumento de sueldo y que se cumpla el contrato colectivo. Aseguraron que el incremento decretado por el Ejecutivo no ha sido aplicado a todo el personal de CNE. Pasamos en su gran mayoría todos los trabajadores del Consejo Nacional Electoral a ganar el salario mínimo. Es precaria la situación. Tenemos más de 480 personal contratado y contratada de los almacenes de Mariche y de Guarena que hoy no tienen las reivindicaciones laborales establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo. Personal jubilado del Poder Electoral también exigió que se haga un reajuste del pago del bono de alimentación. Que todavía está en 5.620 bolívares para los trabajadores jubilados y pensionados del CNE en todo el país. Me parece que hoy un bono de esa naturaleza es inaceptable. Según las autoridades en el estado Zulia, en un mes los delitos han disminuido 14%. José Leonardo Nava nos amplía esta información. En el marco de la gran misión A Toda Vida Venezuela, los órganos de seguridad en el Zulia informaron que la pasada semana se logró reducir a 3.3% los homicidios, mientras que hubo un leve repunte de 2.81% en el robo y hurto de vehículos. Fueron desmanteladas 64 bandas delictivas y fueron detenidos de esas 597 hombres. De esos 597 hombres resultaron solicitados 98 personas. Sobre la muerte de 3 funcionarios de seguridad, ocurridas en menos de 72 horas en la región, Morales destacó que investigan cada uno de los casos. Aquellos funcionarios que se detecten andando con gente delictuosa, pues se les procederá la verificación administrativa para ser dados de baja de la institución. Las autoridades policiales y militares informaron que actualmente coordinan estrategias entre ellos para evitar que hechos lamentables vuelvan a ocurrir, como los acontecidos en la circunvalación número 1 de Maracaibo, donde 4 personas resultaron heridas. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. En Táchira, al menos 100.000 familias de la zona de montaña resultaron afectadas por el colapso del puente Trasandina en la troncal número 7. Esto como consecuencia de las lluvias. Marine Glot nos amplía la información. Las lluvias socavaron las bases del puente y la calzada colapsó. Los trabajos de recuperación podrían durar un mes dependiendo del clima. En el tramo afectado está permitido el paso peatonal en la mañana y en la noche por los trabajos que realizan el Ministerio y la Gobernación. Porque ese puente es fundamental, es la vía principal hacia lo que es la zona de La Grita, El Cobre, Pregonero. Ahorita con este problema de la gasolina, los cauchos, todo eso complica la situación. Con la afectación de la Trasandina, autoridades locales alertan que podría generarse desabastecimiento de productos agrícolas en parte del país. Esta vía, esta troncal 7, transitan todos los productos que van hacia el mercado mayorista y del mercado mayorista hacia el centro del país, todos los productores de la montaña alta, de La Grita, Ceboruco, que producen las hortalizas y otros rubros que son distribuidos en el mercado mayorista, que obviamente han tenido limitación desde el domingo, hoy lunes. En cuanto al colapso parcial del puente La García que comunica a los municipios Cárdenas y Andrés Bello, expertos en materia de vialidad descartaron la demolición de la estructura. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio Checao, Ramón Muchacho, denunció que fue suspendido el servicio eléctrico en la sede de la alcaldía por parte de la Corporación Eléctrica Nacional de forma arbitraria. Oliver Rodríguez nos cuenta más. El dirigente señaló que esta acción afecta la labor de miles de empleados y el servicio que se presta a los vecinos. Aclaró que por parte de la alcaldía se han cancelado la totalidad de las cuotas, por lo que no existen deudas pendientes. Este corte abrupto y sorpresivo se ejecuta además en un día en donde es especialmente dañino para la alcaldía porque es hoy cierre de mes y de trimestre para el pago del impuesto de actividades económicas. Hoy es uno de los 4 días de mayor recaudación en el año para el municipio y hoy nos dejan sin puntos de venta para que los contribuyentes puedan hacer los pagos en la sede de la alcaldía.
Muchacho destacó que en cambio este organismo del Estado adeuda a la alcaldía alrededor de 10 millones de bolívares por concepto de recolección de basura. El alcalde también informó que la Corporación Eléctrica Nacional se olvidó del alumbrado público del municipio, por lo que destacó que la propia alcaldía ha tenido que asumir esta competencia. Desde Chacao, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. 56 personas murieron en 3 estados del país durante el fin de semana. De estos, 28 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte aquí en Caracas. Euclides Sotillo nos amplía. Entre los muertos se contabilizan 2 hombres supuestos secuestradores quienes perdieron la vida en este edificio ubicado entre la esquina Muñoz y la Asamblea Nacional del centro de Caracas tras enfrentarse a comisiones de la Policía Nacional al culminar una fiesta. Según trabajadores de la zona, a las 4 de la madrugada se escucharon las detonaciones en el interior del inmueble donde funcionan locales de venta de oro. Hubo disparos y todo. Y la calle está tomada más o menos desde esa hora. Con la mala suerte que yo tengo una cita médica con un odontólogo y no puedo pasar y el edificio está aquí mismo en el medio. También en el estado Zulia, al menos 15 personas perdieron la vida en distintos hechos violentos durante el fin de semana, destacando el crimen de un funcionario de la Policía Científica asesinado de un disparo al momento de resistirse al robo al sur de Maracaibo, mientras que en Carabobo 13 personas fueron asesinadas en el estado. Familiares de la joven Joadis Páez, desaparecida desde hace 2 semanas, identificaron su cuerpo que había sido localizado descompuesto en el interior de una bolsa con aserrín en la autopista variante de Yagua. Desde agosto estaba viviendo en Surinam y al regresar al país desapareció. Ella nos quería una sorpresa a nosotros. Había un muchacho llamado Abel que la estuvo enamorando. Ella lo conocía, pero nunca se había concretado nada entre ellos. Y entonces él hasta le pagó el pasaje para que se viniera antes. Y él la iba a buscar en el aeropuerto. Y resulta que desde ese día no supimos más de ella. Se conoció también que durante el mes de octubre 502 cadáveres fueron ingresados a la Medicatura Forense de Bellomonte. En el centro de Caracas, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Amigos, bienvenidos a Vida y Salud. El hígado lleva a cabo muchas funciones vitales e importantes en nuestro cuerpo. En Venezuela, 8.000 personas esperan para someterse a un trasplante de este órgano. Las largas listas de espera restan la esperanza de aquellas personas que pasan hasta 2 años esperando un donante de hígado, además del alto costo de la misma. En relación al trasplante hepático, pues tengo que realmente entristecerme mucho porque no tenemos trasplante hepático, un programa de trasplante hepático en Venezuela que permita que nuestra larga lista de pacientes cirróticos pueda recibir este beneficio. Las donaciones hepáticas pueden ser realizadas por personas vivas o por aquellas que murieron de forma natural. No es necesaria la relación consanguínea, pero sí la compatibilidad. Realmente es muy importante que sepas que las enfermedades hepáticas son silentes, de manera que no esperes tener síntomas. Muchas veces hay que investigar antes si tienes algún factor de riesgo, por ejemplo, tatuajes o transfusiones, o tomas alcohol de forma importante, o tienes una mala alimentación y tienes un abdomen prominente. Son factores de riesgo que pueden considerarse como que puedes tener un hígado enfermo. Un importante descubrimiento sobre el uso de medicamentos luego de su fecha de expiración podría ser un factor importante a la hora del tratamiento. La FDA, que es una organización internacional que regula estos medicamentos, ya demostró científicamente esta información, que fue publicada recientemente en una revista científica de mucho prestigio y que ya nos permite con seguridad saber que podemos utilizar estos medicamentos 1 a 5 años después de su fecha de vencimiento, siempre y cuando se mantengan en sus empaques originales. Es importante hacer la observación que esto mismo no sucede con líquidos o suspensiones. La mala alimentación, exceso de alcohol nos hace propensos a enfermedades en el hígado. Cambie su estilo de vida, recuerde que este es un órgano noble y vital para la salud. Difícilmente podemos sustituirlo. De esta manera llegamos al final. Nos vemos en una próxima entrega de Vida y Salud. Gracias, Daniela. Muy importante la información que nos trajo el día de hoy en Vida y Salud. Hacemos una pausa. Al regreso, consecuencias. 40.000 personas se encuentran desplazadas tras el último terremoto en Italia. Ya veremos.
Felipe Raúl Monte necesita con urgencia morfina en ampollas. Favor comunicarse al 0414-902-8416. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. A esta hora les contamos que son liberados los dirigentes políticos Carlos Melo, Andrés Moreno y Marcos Trejo. La información fue confirmada por el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. En horas de la noche de este lunes, a través de la red social Twitter de Ocariz, informó sobre la libertad para los políticos Carlos Melo, dirigente de Avanzada Progresista, que fue privado de libertad el pasado mes de agosto por la posesión de un presunto cinturón de explosivos, mientras que Trejo y Moreno fueron apresados por aparentemente atentar contra las Fuerzas Armadas. El alcalde de Sucre también fue miembro de la primera reunión preparatoria de diálogo entre gobierno y oposición. El alcalde del municipio de San Francisco, Omar Prieto, inauguró el oncológico Génesis Petit, que prestará atención integral y tratamiento de quimioterapia. La máxima autoridad del municipio sureño aseguró que este centro es el primer oncológico gratuito del occidente del país. Asimismo, señaló que brindará atención a 20 pacientes al día con médicos, personal técnico y equipos especializados con tecnología moderna, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes tanto de San Francisco como de otros municipios. Tenemos un espacio desde el punto de vista estructural adecuado, no solamente para el área de la oncología, sino también para el área de laboratorio, para el área de la atención a los abuelos con Bansur. Gracias al equipo de apoyo, a la asesoría, nos sentimos felices. El diputado de la Asamblea Nacional, Rosmith Mantilla, fue trasladado del Centro Urológico San Román de vuelta a calabozos del SEBIN previo a una intervención clínica. Ángel López tiene más detalles. Mantilla fue trasladado este lunes al centro asistencial para chequeos médicos presentando cálculos biliares. Sin embargo, una comisión del SEBIN impidió el tratamiento médico. Lo sacaron de allí con todo y la vía puesta. O sea, el diputado nos gritaba que estaban siendo violados sus derechos a la salud, que él se encontraba enfermo. Lo pudimos constatar, está absolutamente pálido, con más de 25 kilos menos de peso. Aquí están las dos autorizaciones del tribunal, una dirigida a la clínica y otra al SEBIN, quienes ordenaran pues que lo ingresaran. La juez dice, bueno, yo no soy médico, sin embargo, si se requiere por su salud, pues yo lo otorgo. El diputado fue trasladado al SEBIN de Plaza Venezuela para otros chequeos médicos y posteriormente a la sede helicoide. La defensa de diputados de Voluntad Popular, además de exigir el retorno de Mantilla acá al Urológico San Román para su inmediata operación, piden el inicio de un juicio que ya presentaría más de 2 años de retardo. Ángel López, Noticiero Venevisión. Comenzamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Y es que en Italia 40.000 personas se encuentran desplazadas tras el último terremoto de 6.6 grados ocurrido el pasado domingo, considerado el de mayor intensidad desde 1980. De acuerdo a Protección Civil, el sismo no ha causado víctimas mortales ni desaparecidos. Varias réplicas hasta de 4.2 grados se han registrado en el centro del país. El primer ministro Matteo Renzi aseguró que su gobierno reconstruirá todos los edificios devastados por el fenómeno. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama niega que el director del FBI, James Comey, trate de influir en los resultados electorales. Esto a propósito de la nueva investigación a los correos electrónicos de la candidata demócrata Hillary Clinton. En El Salvador, la Fiscalía acusó al detenido expresidente Elías Antonio Saca y 6 de sus colaboradores por el desvío de 246 millones de dólares. El organismo confirmó que al menos 116 millones fueron cobrados en efectivo. En Brasil, 20 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un accidente cuando un autobús y un camión cisterna de leche chocaron en una carretera de Paraná. 19 de las víctimas murieron calcinadas en el incendio. En Suecia, el Papa Francisco realiza una visita de 2 días por los actos conmemorativos de los 500 años de la Reforma Protestante. Se espera que el pontífice oficialice una misa el próximo martes en Malmö. Y cerramos en Irak, donde las tropas locales retomaron el control de varios pueblos al sur de Mosul durante la ofensiva contra el Estado Islámico. El ejército asegura que es solo cuestión de horas para entrar a esa localidad y liberarla de los yihadistas.
Hacemos una pausa. Al regreso, se acabó el misterio. Organización Miss Venezuela informó quiénes serán las representantes en los concursos de belleza internacional. Ya venimos. El paciente Ibrahim Gutiérrez necesita con urgencia Tensopin de 20 miligramos en gotas. Para colaborar debe llamar al número 0412-985-9992. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz noche, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos la noticia del mundo del entretenimiento con Justin Bieber y la carta que envió a sus fans para explicar su extraño comportamiento. Luego de que el cantante abandonara el escenario en una de sus presentaciones en Manchester porque los asistentes no tomaban en cuenta su petición de que se mantuvieran en silencio, ha escrito un mensaje para todos. Justin dijo, la gente tiende a querer cerrarse. Lo que quiero decir con esto es que la gente trata de torcer las cosas. Algunas personas no quieren escuchar. Creo que si yo no usara esta plataforma para decir lo que siento realmente, para ser el hombre que sé que soy y hablar de lo que está en mi corazón, entonces sería injusto conmigo mismo. Recordemos que no es la primera vez que sucede esto, pero Bieber asegura que no pretende ser perfecto porque no es un robot y siempre será así. Y la organización Miss Venezuela 2016 informó quiénes serán las representantes en los próximos concursos de belleza internacional. El SAR, Osmel Sousa, anunció que será Diana Croce quien represente a Venezuela en la competencia de Miss Mundo, prevista para el próximo 18 de diciembre en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Igualmente dejó claro que será Marian Habach quien nos represente en la venidera elección del Miss Universo, que aún no tiene fecha ni lugar de celebración. Y cerramos con los Latin Grammy 2016 que serán transmitidos en exclusiva por nuestro canal Venevisión. El próximo 17 de noviembre, en vivo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, será la gran fiesta de la música latina. En esta edición están nominados para recibir tan preciado galardón figuras venezolanas destacadas como Jesús Chino Miranda por su álbum El Malquerido, Caramelos de Cianuro y la superbanda de Venezuela, Guaco, entre otras. La transmisión incluirá la alfombra roja y las presentaciones musicales de J Balvin, Yandel, Laura Pausini, Farruko, Prince Royce, junto a Gerardo Ortiz y Carlos Vives. Así llegamos al final, soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Gracias, Carelis. Hacemos una pausa. Al regreso, la mejor. Gol de Deina Castellano fue el mejor en el Mundial Jordania Sub-17. Pero los detalles en los deportes. Ya venimos. Pilar Ochoa de Gutiérrez necesita albúmina humana al 20%. Favor comunicarse al 0424-107-5902 o al 0412-290-7107. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Comenzamos con los deportes. Iniciamos con ya con gol de Deina Castellanos, que fue la mejor en el Mundial Jordania Sub-17. Por supuesto, vamos a contarles ya todos estos detalles cuando comencemos justamente con esta sección. Empezamos. Hacemos entonces un recorrido y es que justamente esta joven venezolana ha dado ya una muestra de su profesionalismo. Vamos ahora al béisbol profesional. Imágenes, partidos. Colocaría la primera en el marcador en el quinto episodio, manteniéndose la pizarra 1-0 hasta el noveno inning, cuando Caribe reaccionaría con un jonrón de René Reyes tras el empate. Ahora vamos a continuar ahora con el gol de Deina Castellanos, que fue la mejor en el Mundial Jordania Sub-17. Con esta información, entonces, nos despedimos y llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden.